Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación a conversar este tema esta tarde con ustedes. Y quiero señalar que hablar después de Enrique Barros facilita enormemente las tareas, porque con la claridad con la cual he expuesto lo que está en estas 540 y tantas páginas y cuáles han sido los elementos que hicieron del diálogo un elemento tremendamente fructífero. Y antes de llegar acá comentaba con Enrique el que hace ya mucho tiempo que seguí las clases de Derecho Constitucional y se nota a medida que iba leyendo el libro que hay un conjunto de temas que en aquellos años no se veían. Por lo tanto, tal vez el único título que tengo para poder comentar esto es que durante parte de lo que ha ocurrido en el último tiempo he sido un actor, más que un experto, pero por cierto no lo soy. ¿Ha de buscarse a los acuerdos? ¿De dónde partimos? ¿Cuál es la realidad por la cual nos enfrentamos el 89 inmediatamente después del plebiscito? Entonces lo primero se trataba de hacer cómo hacemos para derogar el artículo 8, porque en virtud del artículo 8, un Rodrigo Almeida u otros importantes dirigentes opositores estaban casados en sus derechos políticos y no los podían ejercer. Entonces, sea aquí un conglomerado que parte de los que estamos en este lado no pueden ejercer sus derechos. Y tenemos entonces que negociar con el que tiene el poder constitucional para cambiar aquello. No necesito decir que es una situación difícil de una negociación de esta naturaleza, pero es la realidad. Y si no, entonces, ¿quiénes iban a participar? Y hubo muchos que no pudieron participar en las parlamentarias del 89 porque sus derechos todavía estaban casados y no hubo tiempo para poderlo modificar. Entonces, desde ahí arranca el proceso de reformas constitucionales. Y desde ahí entonces, en la primera pregunta que nos hace el ministro Cáceres, dígame, ¿qué quieren cambiar ustedes? Entonces uno parte de la base, claro, tenemos que explicar lo que queremos cambiar, porque para él lo que existe está muy bien. Entonces es una negociación extraña, ¿eh? Dígame qué quiere cambiar. Entonces, creo que lo que ha ocurrido en este tiempo es que se ha usado demasiado tiempo de dígame qué es lo que usted quiere cambiar. Este es el tema el cual nos tiene. Entonces, ¿por qué el debate constitucional hoy? La primera respuesta que tengo que dar es por la evolución de estos últimos 25 años respecto al tema constitucional, en donde la práctica lo que ha habido ha sido un avance lento, lentísimo a ratos, el uso desmesurado del veto, que está configurado por las razones que todos conocemos en esta audiencia. Entonces, la verdad es que este es el primer elemento que está detrás del debate que tenemos hoy día. Porque se preguntan con mucha razón los autores, pero ¿en cuánto se equivocó Ricardo Lagos cuando promulgó las reformas del 2005, diciendo tenemos una constitución que no nos va a dividir? Claro, no nos va a dividir en términos, esta constitución pasaba, a mi juicio, un test democrático con las reformas hechas, pero que nos seguía dividiendo por la historia de la falcronía. Y eso explica entonces el punto de hoy. Pero yo agregaría un segundo elemento, que las reformas del 2005 fueron posibles porque a pesar que nos había cambiado la Constitución, estaba claro que las Fuerzas Armadas obedecían al poder civil constituido. A mí, cuando llamé a retiro un comandante jefe, me lo presentó de inmediato. 10 años antes, distinto el momento cuando el presidente Frei lo solicitó a otro comandante jefe y le dijeron que no. La ventaja del que gobierna después se apoya sobre lo que hizo el antecesor y puede avanzar más rápido. No es nada especial. ¿Por qué lo digo? Porque además las instituciones de los senadores designados empezaban a ser instituciones a favor de aquellos que estaban en el poder mucho tiempo. Y entonces, claro, un Enrique Silva, un Edgardo Bellinger, fueron senadores designados por el presidente Frei. O sea, la institución empezaba a operar. ¿Y qué decir de la otra institución, la de los senadores vitalicios? ¿Se dan cuenta ustedes de los senadores vitalicios hoy día? ¿Eh? ¿Cuántos vitalicios tendríamos en el Senado? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a ratos tuve la sensación, en ese periodo, mientras era presidente,
no me quiero comparar, por supuesto ustedes comprenderán, era Mitterrand utilizando la constitución golista que tanto denigró, porque la constitución golista empezaba a operar en beneficio del poder presidencial del cual gozaba Mitterrand. Y cuando la prensa me decía, ¿y usted va a ser senador vitalicio? A todos les respondí siempre, pregúnteme el 12 de marzo del 2006, porque esa era la herramienta para poder obligar a una negociación en serio. Y fue lo que hicimos. Cuando la derecha empezó a entender que la institucionalidad empezaba a operar no en beneficio de ellos, hubo una apertura, y eso fue en 2005. Creo, sin embargo, que hay un elemento más importante que este que acabo de mencionar, de por qué el debate hoy. Y es el que tiene que ver con lo que acaba de decir Enrique. Los cambios del 80 hasta hoy son tales, no en Chile, en el mundo. ¿Cuánto de nuestras constituciones van a seguir siendo representativas? Por definición siempre tiene que haber una democracia representativa. Pero hay crecientemente un nivel de participación mucho más exigente de una sociedad civil, producto de todas las tecnologías nuevas que están a nivel de hoy y que es largo referirse a ello. Por lo tanto, creo que acá hay un debate que tiene que ver también con el debate que se da en prácticamente buena parte del mundo, donde hay un deseo de ayornar el elemento constitucional a estas nuevas realidades. Hay nuevas tecnologías, nuevos temas y nuevas demandas ciudadanas. Ciudadanos más empoderados y ciudadanos que tienen un mayor nivel de conocimiento. Y en donde la plaza de Atenas de Pericles ahora es la red en donde están los millones y millones en que todos emiten opinión y todos damos opinión. Ahora bien, el libro creo que tiene algo muy importante porque tiene las 4 secciones a las cuales nos hemos referido: el tema del poder constituyente, el tema de los derechos, el tema de la estructura del Estado y el tema de las instituciones políticas. Pero el tema del poder constituyente se trató en la primera sesión y luego se volvió sobre el tema en la última, como una forma de ver si después de este debate estamos más cerca o más lejos de cómo arreglamos el tema constituyente. Me salto toda la primera parte en donde Francisco Zúñiga expone cuál es la forma de poder operar rápidamente desde el punto de vista de las reformas para partir con una constitución en que él dice no partimos de cero. Yo en un momento usé la expresión que era una hoja en blanco, en donde, claro, yo no parto con esto que es lo que está escrito, parto con esto. Y si parto con esto, los que estamos en torno a la mesa discutiendo estamos obligados a ponernos de acuerdo en un texto común. No en cómo modifico lo que ya existo, que le sirve a un lado de la mesa y no a los dos. Eso es lo que quiero decir con texto en blanco. Pero es un texto en blanco que se asienta en la historia constitucional de Chile. Y cómo somos capaces de tener una lectura lo más común respecto de esa historia común que es la que nos convoca a un texto constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es muy importante en este debate cómo se quiere abordar. Y creo que lo que ha expresado Enrique de cómo abordarlo me representa plenamente. Y el tema de hacer una reforma corta que modifica los quórums del sistema constitucional y luego la reforma larga. Quiero decir aquí una pequeña nota anecdótica. También se nos ocurrió en el 89 la reforma corta. Porque la reforma corta consistía en que había un pequeño enclave que no estaba bien amarrado. Y era el capítulo 15 de las reformas de la Constitución. Porque en ese capítulo 15 de la reforma de la Constitución decía, de los quórums de la reforma de la Constitución son 1, 2, 3, 4. Y luego cuando se refería a los quórums para reformar el capítulo 15, no tenía quórum específico. Por lo tanto, si no llegábamos a acuerdo en el 89, había una posibilidad que no sea eso. Claro, se parecía mucho a alguien, como él me dijo en la época, resquicios legales. Y esa es una expresión que en aquellas épocas no tenía mucha simpatía en muchos sectores de la opinión pública. Y entonces la duda era si son pretextos que estábamos usando nuevamente resquicios legales, esa brillante idea constitucional iba a llegar a puerto o iba a tropezar con algún otro golpe en el camino.
Está claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, esos son los temas en los cuales uno discutía aquello. Y ahora que estoy escribiendo algunas cosas sobre lo que fueron esos 500 días, me doy cuenta de la cantidad de cosas que se resolvieron en esos 500 días y que había que hacerlo de un día para otro y no pensé mucho porque sí o sí. Ese es el contexto. Entremos a los derechos constitucionales, en donde creo que la extensión de la relación que hace Gastón Gómez, que es el que introduce el tema, y el debate consiguiente, hablan de la importancia del tema, de las visiones encontradas que hay en el interior, pero esas visiones encontradas respecto de cuáles son los derechos y cómo tenemos que abordarlos. Y en donde Gastón comienza diciendo una definición sobre este tema, diciendo: la aspiración más fuerte del constitucionalismo es asegurar que los derechos fundamentales constituyen no solo normas que limitan al menos el poder estatal e informan e imponen la legislación, sino que den lugar a prácticas institucionales y sociales coincidentes con ello. Prácticas institucionales y sociales coincidentes con los derechos. En este sentido, sentencia nuestro constitucionalista, los derechos son promesas llamadas a persistir. Los derechos son promesas llamadas a persistir. Me pareció una forma original de plantear qué son los derechos. Esas promesas que van a persistir. Sin embargo, otra joven constitucionalista, cuando tiene que definir derechos, doña Miriam Enríquez, dice: los derechos fundamentales son acuerdos sociales sobre bienes valiosos que en un momento determinado, obsérvese, en un momento determinado, la sociedad estima necesario consagrarlos positivamente en la Constitución como derechos y no como objeto de protección. Hay dos visiones, ¿se da cuenta usted? Promesas que van a persistir y estos otros que son momentos de la sociedad que entiende que ese derecho es de tal importancia que no quiero consagrar. Este es el debate respecto al tema de los derechos. En estas dos definiciones, en distintas páginas que no quiero citar aquí para que hacerlo, del texto, pero que van al meollo del problema. ¿Por qué lo digo? Porque creo que a estas alturas todos estamos conscientes en que los derechos clásicos, el primero que parte, ¿verdad?, es el habeas corpus en el sistema inglés. ¿Cuántos siglos atrás? Y luego los derechos políticos y civiles, y el derecho, por supuesto, al respeto a la persona humana, la dignidad, no la tortura, etc. Pero de ahí, de esos derechos políticos que se consagran en primer lugar, está el otro conjunto de derechos económicos, sociales, culturales, que el devenir de nuestras sociedades contemporáneas han ido también incorporando. Y el gran debate entonces es: ¿cuál es la extensión de estos derechos? Yo quisiera señalar que en este sentido no me gustan las definiciones largas, porque son propias de la ley y no de la Constitución. Me gustan más bien señalar derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, que caramba que tienen importancia cuando te hablo el día de todas las definiciones sobre las minorías, etcétera, etcétera, y que tienen que ver con una evolución cultural. La ley que se aprobó ayer sobre unión por parte de la presidenta, ¿verdad?, al margen del matrimonio de uniones del mismo sexo, de diferentes sexos en común, no lo habríamos concebido 20, 30 años atrás en la sociedad chilena. No habríamos concebido que ha habido una mayoría para eso. Y hoy día parece algo normal. Entonces, creo que aquí ¿de qué se trata? Que al hablar de derechos económicos, sociales y culturales, a mí me gusta pensar en Bobbio, que nos dice: todos tenemos que ser iguales en algo en una sociedad, para que sea verdaderamente democrática. Ah, ¿y quién define lo que somos todos iguales en algo? Ah, los ciudadanos. Y los ciudadanos se expresan a través de mayoría y minoría. Y por lo tanto, ¿cómo hago una constitución
que me permita a mí, el día de mañana, acceder al poder y poder aplicar a Bobbio. Y otros van a decir, no, Bobbio no, Bobbio no. Los que definen, todos somos iguales en algo, ese es el poder que da nuestro bolsillo como consumidores. No los ciudadanos que demandan bienes que en definitiva pueden ser bienes públicos. Y aquí entonces no necesito decir que hay una vinculación directa entre esta concepción más amplia de derechos y el rol que le quiero atribuir al Estado, si quiero que el Estado, para usar las palabras que usó Enrique, garantice un derecho, el agua. Y aquí entonces el tema es, ¿ese rol del Estado es un rol subsidiario o es activo si quiero hacerlo responsable de algo? Y entonces no me gusta una constitución que me parte diciendo que el Estado es subsidiario. Como tampoco creo que aquellos que son partidarios del Estado subsidiario les guste una constitución que diga el Estado es muy activo. ¿Cómo tengo una constitución donde ambos se sienten cómodos y las mayorías determinarán cuál es el rango de actividad del aparato del Estado? Pero sí, como presidente de Chile, no me gusta que si no hubiera existido nada, cuando me cortaron el gas de Argentina, no tenía ninguna herramienta al alcance del presidente para resolver el problema, que no fuera, de no existir nada, haberle dicho a los privados, por favor, pónganse de acuerdo y rápido, pónganse en una planta de liquefacción. Claro que la respuesta la tomé en 15 días. Hace un aviso comercial. Pero que tiene que ver con qué significa esto. ¿Cómo lo aterrizo? Entonces, creo que aquí estamos, entonces, hay una cierta relación entre el tema de los derechos. Es cierto, por ahí he escrito que debemos ir de una sociedad de derechos a una sociedad de garantías. Porque los derechos, como lo explica y lo acaba de señalar muy bien Enrique en su presentación, y me ahorro mayores definiciones al respecto, la enumeración infinita de derechos equivale a que no hay derechos para nadie. La justiciabilidad, ¿cómo yo justicializo el derecho? ¿Cómo le digo, aquí la Constitución me da este derecho, voy ante el juez y lo impetro? Imposible. Entonces usted puede decir, bueno, que a lo mejor puedo pasar por el concepto de derecho de garantías. Pero cuando hicimos las garantías para el plan Auge, caramba que tuvimos que ser interventores, ¿no? Tuvimos que establecer los protocolos para las distintas operaciones, cuáles eran las garantías, porque no estábamos en condiciones, y estamos hoy, de garantizar que las garantías del Auge son para todas las patologías que hay en Chile. Punto. Todavía no llegamos a ese nivel. Explicaremos algún día. Entonces, creo que acá tenemos dos temas que son importantes. Los derechos sociales o los derechos económicos van sin deberes, y cuál es la contrapartida del deber. Qué fácil hacer una constitución con puros derechos pero no hay deberes. Y ahí creo yo que hay un elemento respecto al tema del derecho al voto voluntario o obligatorio, y a mi juicio defendí como presidente el voto voluntario, me he convencido de la necesidad del voto obligatorio, porque creo que la razón de fondo es que el país tiene derecho a pedirle al ciudadano, piense lo que le conviene al país, que le da todos estos derechos. Su deber mínimo es votar. Ahora, si no quiere votar, va y vota en blanco. Pero su deber mínimo es ir a votar. Piense en el país. Digo esto porque todo el largo debate sobre los derechos, cuando son prestacionales, solo son justiciables, y si no son prestacionales, entonces pueden ser todos justiciables. Es cierto. Sin embargo, el nivel de cobertura al final depende de la política del gobierno de turno. Y por ello creo que aquí es donde esto es materia de ley y no de derecho. Yo entiendo la lógica de poder plasmar en la Constitución derechos que me parecen fundamentales, pero tengo que entender que también esos derechos pueden aportarse mañana por la vía de la extensión de la Corte Suprema o de los tribunales constitucionales, como ha ocurrido en la legislación. Bueno, por lo cual, entonces, la pregunta que se hacen varios de los que participan en estos diálogos: ¿qué sentido tiene una enumeración exhaustiva de derechos si en la práctica esos derechos por extensión pueden ser interpretados por los órganos, le hace Corte Suprema o Tribunal Constitucional en extensión? Y la última referencia que quisiera hacer sobre los derechos individuales
es sobre un tema que me parece de mucha importancia en el país, derechos individuales o colectivos. Y me voy a permitir leer, porque es una larga cita, de don Lucas Sierra, que en la parte de las propuestas que cada uno de estos ilustres constitucionalistas hacen en cada uno de estos capítulos, hace una proposición que al menos me interpreta. Él dice: sé que derechos individuales o colectivos hay opiniones discrepantes, pero a mí la noción de derechos y colectivos me parecen refractarias entre sí. La técnica de los derechos, el lenguaje de los derechos me ha parecido siempre una de las sutilezas más bonitas del pensamiento político legal moderno. Los derechos suponen además una fina y sutil técnica legal. Toda esta sofisticación y sutileza se fuma si se deja de pensar en tales derechos como títulos individuales, o dicho de otra manera, si se les deja de pensar técnicamente. Puestos en la Constitución, los derechos son una herramienta destinada a proteger a los individuos del poder. Al pensarlos colectivamente, lo que se hace es concentrar un poder frente a ciertos individuos. Si esto es lo que se quiere hacer, es preferible no hablar de derechos. Parece mejor hablar de autonomía o de ámbitos de competencia, conceptos más cercanos a la política. Uno de los problemas al hablar aquí de derechos es que este concepto tiende a excluir la política. Y dice Lucas Sierra: esto no significa que yo crea que hay solo individuos y Estado. Es obvio que hay innumerables colectivos sociales, familias, clubes, partidos políticos, empresas, iglesias, etc. Pero estos colectivos sociales poseen recursos que son distintos a los que puede tener cada uno de sus miembros. Creo que acá hay una forma de mirar particularmente los derechos colectivos respecto a determinadas etnias. Y cómo entonces usted puede, sobre la base de entender la autonomía de estos entes colectivos, generar espacios para esas etnias a las cuales quiere resolver. Y de paso puede entonces a lo mejor resolver el tema si somos plurinacional o solo una nación. Pero no quiero entretener porque es ya tema de una larga discusión. Respecto a la estructura del Estado, quisiera comenzar celebrando la introducción que hace el profesor Zapata y las diversas estructuras del Estado, en donde establece un conjunto de elementos muy interesantes. Respecto de la estructura del Estado. Porque aquí me parece que lo que él está planteando de entrada es que esta estructura del Estado tiene que ver mucho con lo que ha sido la historia constitucional de Chile. Se aprovecha entonces de esto para decir: tenemos estructuras autoritarias, le hace la Constitución del 33 de Portales, liberal parlamentaria cuando los constituyentes de 1870 y después la interpretación de la República Parlamentaria a partir de la Guerra Civil de 91, la democracia social y partidos políticos, la Constitución de Alessandria del 25, y luego entonces se salta a la Constitución Autoritaria y de Seguridad Nacional del año 80 de Pinochet, y luego lo que él llama el Estado de Derecho Democrático y de Ciudadanos, en donde se refiere básicamente a lo que ha ocurrido en América Latina con las transiciones post-regímenes dictatoriales de la década del 80, y en la cual entonces se señala que es la etapa de la cual deberíamos entrar. Y después tiene las democracias plebiscitarias, que se refiere a aquellas que en algunos regímenes en América Latina todavía están un poquito de moda. Pero a partir de esto, se entra entonces a la arquitectura de los órganos de la Constitución, no quiero entrar en los tres poderes, salvo que llama la atención sobre lo que llama la inflación de los órganos adicionales, que partimos de la Constitución del 33,4 y que ahora dicen que estamos en 7, pero algunos en diálogo dijeron que no, que habíamos contado mal, que son 14 los órganos que hay en la Constitución. No entro aquello, pero claro, salvo el Tribunal Constitucional y la Contraloría, que son en el caso chileno los órganos clásicos por antonomasia, se agrega, yo creo, en la Constitución de Pinochet, la autonomía del Banco Central, que ha ganado. Pero luego está el tema de las municipalidades, gobiernos regionales, Defensoría Penal Pública, Consejo para la Transparencia, Consejo Nacional de Televisión, que obviamente vale la pena hacer una revisión de aquello y decir, seamos serios y veamos cuáles son materia de ley. A lo mejor se requiere una modificación especial de quórum para estos órganos, pero no me parece, porque si no entonces el deseo de cada nuevo órgano es llegar a la Constitución.
O sea, con el mayor respeto para el Consejo Nacional de Televisión, no me parece que tenga que estar consagrado en la Constitución, ¿no? Pero en fin, no quiero entrar en un debate de ese tipo, pero digo, aquí hay un tema, ¿verdad? Lo que sí creo que es muy importante en esta estructura del Estado, el tema de la descentralización. Aquí quiero hacer dos observaciones de entrada. ¿Qué queremos descentralizar? El poder. ¿Lo vamos a colocar dónde? ¿En qué espacio geográfico? ¿En la región? ¿En la provincia? ¿En la comuna? Y hay muy buenos argumentos que aquí se dan de que no obstante todo el esfuerzo hecho, las provincias siguen estando ahí. Y Curicó tiene instituciones con Talca y San Felipe con los Andes, y etcétera, etcétera. Y por lo tanto se dice algo que tenemos que hacer con las provincias, porque no obstante lo que ha ocurrido ahí siguen duras las provincias. O lo que está ocurriendo ahora, acuso mi madre, aumenta el número de regiones. Entonces, si pasé delante de un aviso comercial, este aviso el haber agregado, ¿verdad?, la región de Arica y la región de los ríos en Valdivia. Sin embargo, si vamos a hablar en serio de descentralización, yo invitaría también a discutir el tema de la región en serio. ¿Qué de distinto tiene Arica, de Iquique, de Antofagasta y de Copiapó? Si no son, del punto de vista socioeconómico, regiones prácticamente idénticas. Las minas pegadas a la cordillera, una playa bonita en el mar, las ciudades pegadas al mar, la pesca un poquito por aquí y un turismo que queremos desarrollar. Y claro, podemos pensar en los clústeres, pero obviamente que ahí da para una sola gran región. Y si usted coloca estos temas, también es cierto. Cuando usted llega a la región de la Araucanía, usted va a tener un elemento étnico importante que habría que respetar, y a lo mejor eso da para tener también una región junto con los elementos socioeconómicos que allí hay. Pero si es así, no nos olvidemos entonces que las regiones actuales tienen que ver una concepción geopolítica, y cuando usted tiene la región de Aysén tiene que ver con una situación difícil, con un vecino que tenemos al otro lado de la cordillera, y se pensaba entonces que las Fuerzas Armadas tenían que tener un copamiento de ese territorio, porque claro, 80.000 personas para la vastedad del territorio de Aysén, no, amerita una región especial, un intendente y cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí, cuando a mí me dicen traspasemos poder a las regiones, inmediatamente le digo, pero regiones que tengan una densidad, no digo política, que la deben tener todas, pero humana, de recursos humanos, de recursos financieros, de capacidades, de universidades, que sea un corpus en sí mismo. Y por lo tanto usted puede transferir. Pero el drama, cuando usted transfiere hoy, es que muchas veces las capacidades para poder administrar lo que está transfiriendo es complejo. Entonces usted termina que las oficinas Corfo dependen del gobierno central y la dirección de vialidad depende del director de vialidad, y etcétera, etcétera. Entonces, no digamos que esto es muy fácil, hacemos que el Ceremi ahora pase a ser un funcionario no del ministro respectivo, sino que el Ceremi pase a ser del intendente. No me parece que eso sea tan automático. Entonces me parece, no sé, mi experiencia, si quiero decirle algo, decir, me gustaría que discutiéramos primero las regiones y después vemos, no para postergar el tema, pero discutamos en serio. Y esto tiene que ver, por cierto, claro, con que estamos hablando del ámbito financiero y la descentralización y la elección de autoridades. La elección de autoridades sí, pero una vez que discutamos las regiones y cuáles son las regiones y cuáles son los roles de cada uno. Porque el orden interno y el orden público va a estar siempre el poder del presidente de la República, va a tener un representante a cargo de eso. Y el ámbito financiero y descentralización, bueno, no quiero aquí, lo dijo Enrique muy bien, quiero solamente mencionar la anécdota de Cardoso en Brasil, que es una república federal, como todos sabemos, pero fue de tal magnitud el déficit, y estaban quebrados todos los estados, entonces dijo muy bien, llamó a todos los señores gobernadores, a todos los territorios habidos y por haber, le dijo muy bien, ¿qué les parece lo siguiente? Yo me hago cargo de todas las deudas a ustedes, por una condición. A partir de ahora, ustedes para endeudarse tienen toda la autonomía que quieren, pero no vale sin la firma del ministro de Hacienda Federal. Punto. Ante un argumento tan poderoso de hacerse cargo de las deudas, se aprobó esa reforma. Lo digo porque es la realidad.
¿verdad? O sea, ahí usted tiene un gobierno federal, no un gobierno unitario descentralizado. Pero yo estoy por un gobierno unitario descentralizado. Vamos a ver. Y discutamos, sí, claro, qué es lo que es del ámbito de la región. Hay cosas que van a ser del ámbito de la provincia a lo mejor, y otras que van a ser del ámbito de la comuna. Pero si usted me dice, ¿de quién va a depender el transporte en la región del Biobío? Yo creo que va a depender probablemente o del gobernador o del intendente, pero no del alcalde de Concepción, porque tiene que coordinarse con el de Hualpén, con el de Chihuayante, con el de... Entonces, lo mismo el sistema de transporte de Santiago. Es absurdo y ridículo que tenga que hacerlo el ministro de Transporte, pero tiene que haber un ente de tipo región metropolitana o superior que pueda dar cuenta de aquello. Y eso me parece que es indispensable para... Pero en fin, me he arreglado demasiado y pido excusas por estas decisiones muy del día a día. Sin embargo, quiero hacer una última reflexión sobre este tema, y es que la democracia, ya dije algo, cuánto va a ser representativa y cuánto va a ser participativa y cuánto va a ser con la cercanía a la gente. Y aquí yo creo que es un tema muy importante. El último punto es el régimen político. Aquí lo único que quisiera decir, para agregar a lo que ha dicho Enrique, que me interpreta especialmente la sutileza respecto del régimen semipresidencial, en donde, si puedo decir la anécdota, en un momento dado discutimos con un joven político en aquella época llamado Andrés Alamán, en el año 88, antes del plebiscito, y me preguntó, ¿qué te parece el sistema francés? Bueno, ¿a ti qué te parece? Y Alamán me dijo, muy bueno, pues ahí estamos, vamos al sistema francés. Lo vi la próxima vez y me quedé pensando, no me gusta. ¿Y por qué? Le dije yo, bueno, porque esto es una ventaja para ustedes. ¿Por qué uno se va a llevar la presidencia y el otro cargo primer ministro? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque toda institución política tiene consecuencias políticas. Ahora está muy de moda el referéndum revocatorio. ¿Ah? Sí, claro. ¿Por qué no? Referéndum revocatorio. Lo eligieron a usted presidente por 4 años, a los 2 años pidió que lo revoquen, porque no me gusta lo que está haciendo. Y va a ser muy fácil después, ¿verdad? Porque si está por revocarlo, marque el 1. Si está por no revocarlo, marque el 2. Así va a ser. Cada uno usted va a votar con seguridad. Eso va a ocurrir, sí o sí, se lo doy seguro. Lo que ocurre es que eso que suena tan popular, ¿verdad? Bueno, pero es no revocatorio, recupero la soberanía. Yo al pueblo lo elegí, me equivoqué, el gobierno que tengo lo cambio. Bueno, eso automáticamente quiere decir que todo presidente, su primera tarea va a ser pasar la barrera de la mitad de periodo y que no lo revoquen. Por tanto, automáticamente, toda medida impopular la dejo para el final. Usted, presidente de Estados Unidos, lo acaban de elegir, lo primero que tiene que hacer es, pongo algo para que me rendijan, porque ese es el test de que usted es un gran presidente, o no 2 periodos y no 1. Bueno, las cosas duras, si no pregunta a Obama, las hace el segundo periodo, no el primero. Entonces, ¿cómo hace usted para explicar que determinadas instituciones políticas que suenan tan obvias y tan lógicas tienen consecuencias políticas? ¿Y cómo le explica a la ciudadanía? Esta es la consecuencia de lo que usted va a aprobar. O sea, yo feliz que usted diga, mire, por ejemplo, en Uruguay existen las leyes revocatorias. Bueno, mire usted al Parlamento, usted aprobó esa ley, pues no me gusta, no me aprobó, pues pido derogarla. Y si usted junta una cantidad de firmas adecuadas, hay plebiscito. Ahora, para que el plebiscito sea vinculante, tiene que ir un número de personas X a participar en el plebiscito, si no el plebiscito no es vinculante, lo cual me parece una sana práctica. Pero, ¿por qué digo esto? Porque creo que van a surgir un conjunto de instituciones propias que van a generar mayores grados de participación y que van a tener consecuencias importantes. Las demás cosas que yo quisiera decir, sí, estoy de acuerdo. El régimen de parlamentario y primer ministro implica una cosa muy distinta a lo que nosotros tenemos, pero creo también que tiene sus ventajas. Pero me doy cuenta que en Chile el presidencialismo es muy intenso, y también me doy cuenta que cuando se llega a la presidencia, el presidente se siente prisionero del Congreso, que no está a la altura de sus brillantes ideas y le pone dificultades, y en consecuencia usted busca incrementar los poderes del presidente mientras está de presidente. En mi caso, por lo menos, le dimos algunas cosas al Parlamento para que no fuera tan asimétrico.
como que puede convocar a los ministros de Estado, puede hacer un conjunto de interpelaciones, etcétera, etcétera, pero estamos muy lejos de aquello, y las comisiones investigadoras y todo. Lo que sí creo que los temas como la potestad legislativa y qué materias son iniciativas del Congreso, etcétera, bueno, creo que esos temas son importantes, pero última observación que quisiera decir, hay que entender que el presidente de la República es muchas cosas, es jefe de Estado, es jefe de gobierno, jefe de Estado, banda presidencial y decano, o sea, jefe de gobierno, a veces hay que remangarse y la pelear, a ganar la elección, y líder de la coalición. Pero tal vez lo más importante del presidente de la República es que es el principal comunicador social, y eso es lo que obliga al presidente a ser el extremo cuidadoso de todo este tema. Última reflexión que quiero compartir con ustedes. En último término, la Constitución es la carta magna por la cual una sociedad resuelve sus diferencias. Y si todos en esta sala vamos a tener una carta para resolver nuestras diferencias, todos tenemos que concordar en esa carta. Este es el tema, de cómo resolvemos las diferencias. Y ello entonces, estas reglas consensuadas por todos, ¿cómo se logran? Y de aquí entonces el acuerdo es lo que da legitimidad en último término. Más que el origen de esto, lo constituyente, no. Y claro, cambiar lo que existe es más difícil, porque usted no parte de cero. Usted parte afectando los intereses creados, porque ya están creadas las instituciones. Entonces, no es que parta de cero, pero lo que pasa es que te obliga a que todos tengamos que concordar en estas normas. Hace muchos años, dedicado a otros temas, me tocó participar en largas discusiones sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cómo reformarlo. Y cayó después a mis manos las memorias de Dean Acheson, cuyo título es precioso: Present at the Creation. ¿Se da cuenta? Presente a la creación. Él estuvo presente al momento de la creación del sistema internacional, la Carta de San Francisco, Consejo de Seguridad y todas las cosas. Usted lo lee, precioso libro, y me quedé pensando, pero esto que nos están pidiendo que pensemos, que es el nuevo Consejo de Seguridad, bueno, quiere decir que ya no vamos a estar presentes a the creation, porque la creation ya ocurrió. A lo sumo vamos a estar presentes a la recreation. Y me quedé pensando, pero por Dios que es difícil la recreation. En una de estas conversaciones que hubo con Tony Blair sobre este tema, alguien dijo, bueno, pero aquí habemos 5 del Consejo de Seguridad, ¿por qué no discutimos el tema? Entonces me permití preguntarle a Tony Blair si él estaría dispuesto a aceptar que el derecho a veto sea ejercido por 2 países y no por uno solo. Entonces pensó y me dijo, no. ¿Y qué haría entonces? Pues lo veto. ¿Entienden lo que quiero decir con Present de Recreation? ¿Y por qué me parece tan importante la búsqueda de un cierto grado de consenso entre nosotros para poder tener una carta en la cual todos nos sentamos conformes y en donde seamos capaces de no sentir que mi percepción de mayorías o minorías que yo quiero poner a la opinión pública, no me digan que eso que yo quiero poner a la opinión pública es inconstitucional. De la misma manera que cuando mi amigo que quiere que el Estado sea subsidiario, yo no vaya y le diga, no señor, el Estado tiene que ser activo porque es inconstitucional. Lo que quiero decir es, ¿cómo hacemos una carta en donde haya espacio para las distintas visiones que legítimamente se debaten en una sociedad, pero que al mismo tiempo sea una carta donde tengamos la sensación que nos interpreta a todos? Y creo que ese es el debate que tenemos hoy día entre nosotros. Y vuelvo entonces al CEP, que don Francisco Zúñiga, que participó de nuevo en la parte final, que era la de el tema de las constituyentes y cómo se volvía a hacer, concluyó diciendo que en verdad
el espacio del CEP había sido muy útil para lo que se había alcanzado en estos diálogos, y él proponía que se mantuviera abierto. Suscribo la idea de su vida. Muchas gracias.